Bien, quisiera que podamos ir en nuestras Biblias a Santiago en el Nuevo Testamento. Estamos haciendo un estudio de la carta Santiago, la epístola universal de Santiago, y algo para poder ir contextualizando en todo este tiempo que hemos estado llevando de estudio, es que la carta es escrita por el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, y le escribe a un grupo de creyentes que estaban sufriendo, estaban pasando adversidad, persecución, pero al mismo tiempo, a pesar de toda la adversidad que estaban pasando en su vida, eso les llevó también a vivir una vida desordenada como creyentes. Así que Santiago, que en realidad, como habíamos visto hace tiempo, el verdadero nombre es Jacobo, el escritor de la carta, escribe para poder corregir todos esos errores que estaban teniendo estos creyentes. Desde el principio de la carta encontramos que Santiago empieza a corregir un concepto errado que estos creyentes tenían sobre Dios. No solamente tenían un concepto errado de quién era Dios, sino que eso les llevaba a tener un concepto errado de la forma en la que Dios obraba. Santiago también, en el transcurso de la carta, empieza a ver que hay una falta de obediencia a la palabra, ¿sí? Empieza a ver de que estos cristianos se hacían llamar creyentes, pero muchos de ellos no vivían como cristianos. Así que los instruye a que es importante obedecer la palabra. Y ahí es donde Santiago les dice ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Oír es fácil, ¿verdad? Todos en este preciso momento, sin hacer esfuerzo alguno, podemos oír, escuchar. Pero lo que estamos llamados es a ser hacedores, obedientes a la palabra de Dios. Cuando entramos al capítulo 2, hemos visto que Santiago presenta otro error que estaban teniendo estos creyentes, el favoritismo en la iglesia. Estaba habiendo favoritismo en la iglesia. ¿Qué consistía eso? Dice que presenta un ejemplo, que viene una persona con apariencia de riqueza, y a esa persona la colocaban en el mejor lugar y con la mayor comodidad. Pero luego venía una persona de escasos recursos, una persona pobre, y a la persona pobre la hacían a un lado y la trataban mal. Así que Santiago ve eso en la iglesia y dice, eso no puede ser. No puede haber distinción entre hermanos. En la iglesia de Cristo no puede haber esa distinción. No podemos tratar bien a ricos por ser ricos y tratar mal a pobres por ser pobres. Ahora, lo que Santiago estaba haciendo no era decirles también, hay que tratar mal a los ricos. No estaba diciendo, sino que hay que tratar a todos por igual. Hay que tratarlos bien, hay que atenderlos, hay que recibir de una buena forma. Luego, continuando con el capítulo 3, con el capítulo 2, vemos otro error que estaban cometiendo estos creyentes que Santiago empieza a corregir, que era un mal entendimiento entre la fe y las obras. Estos creyentes fueron a un extremo diciendo, yo soy salvo por la fe, así que no es necesario hacer obras, no es necesario nada más. Así que Santiago les corrige, como veíamos en el anterior estudio del anterior domingo, cuál es la relación entre la fe y las obras. Somos salvos por la fe, pero para vivir en buenas obras. Y es así que entramos nosotros al capítulo 3 de Santiago. Y vamos a dar lectura el día de hoy. Vamos a estudiar desde el versículo 1 al versículo 12, ¿sí? Así que vamos a leer los primeros 2 versículos diciendo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el
cuerpo. Santiago inicia el capítulo 3 con otro conflicto y a desarrollar, que es el tema del uso de la lengua. El uso de la lengua. Santiago ya había mencionado brevemente estos aspectos. En Santiago capítulo 1, verso 19, Santiago llama a los creyentes a darle un papel importante al oír sobre el hablar. Santiago 1, 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué está haciendo Santiago? Está diciendo, ¿qué es más importante? ¿Hablar o oír? Santiago dice, es más importante oír. Sí, es más importante oír que hablar. Así que Santiago ya está un poquito instruyendo a estos hermanos sobre el papel importante que tiene el oír sobre el hablar y el cuidado que debemos tener con el hablar. Santiago capítulo 2, verso 12 dice, así hablad y así haced. ¿Qué es lo siguiente que Santiago dice? Tiene que haber una coherencia entre lo que yo hablo y lo que yo vivo. Yo no puedo decir que amo al prójimo y hacer distinción de personas. Así que Santiago está diciendo, tiene que haber lo que hablamos, tenemos que hacer. Lo que predicamos, tenemos que vivirlo. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Así que Santiago va a decir, la lengua, el hablar es algo importante, por lo cual tenemos que tener cuidado. Así que va a desarrollar, por el contexto que leemos en estos versículos, probablemente estos creyentes a los cuales se les está escribiendo, exaltaban en sobremanera el don de hablar, ¿sí? Agarraban y escuchaban a alguien que hablaba con elocuencia y todos lo admiraban, ¿sí? Admiraban de sobremanera el don de hablar y todos anhelaban ser maestros. Ahora, esto tiene una explicación por qué Santiago empieza en el versículo 1 diciendo, no se hagan maestros muchos de vosotros. Y es porque muchos de estos creyentes anhelaban ser maestros. La pregunta es, ¿por qué anhelaban ser maestros? ¿Acaso tiene algo de malo ser maestro y enseñar? No, el problema es que ellos querían ser maestros con las razones equivocadas, con la motivación equivocada, ¿sí? Probablemente ellos veían que los judíos eran demasiado, exaltaban demasiado al maestro. Venía alguien que tenía la capacidad de oratoria, veían a alguien que era el que enseñaba y a esa persona lo trataban bien, le daban cosas, así que todos veían eso y decían, yo también quiero ser bien tratado, yo también quiero ser así de respetado como esos maestros. Y esa era la motivación de muchos para querer ser maestros. Así que Santiago empieza diciendo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. En este tiempo quiero que veamos 3 puntos para poder desarrollar todos estos versículos. Punto número 1, la responsabilidad del que enseña. Punto número 2, ¿con qué se compara a la lengua? Y el punto número 3, fuentes de agua dulce o salada. Número 1, la responsabilidad del que enseña. Habíamos leído los versículos 1 y versículos 2 del capítulo 3 cuando dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ahora, ¿es malo el anhelo a ser maestro? ¿Es algo malo? Santiago está desanimando a estos creyentes a enseñar y está diciendo, no, nadie tiene que enseñar. No, esa no es la intención con la que Santiago está diciendo de que no se hagan maestros muchos de esas personas. Porque en la Escritura, a lo largo de la Escritura, encontramos más bien lo contrario, el ánimo para que nosotros podamos enseñar a otros. En Mateo capítulo 28, versos 19 al 20, en la Gran Comisión, dice nuestro Señor Jesucristo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
nuestro Señor Jesucristo nos manda ¿a qué? A enseñar, nos manda a predicar el Evangelio y a aquellas personas que creen en Cristo, enseñarles a que guarden la palabra de Dios. La gran comisión consiste en que debemos hacer discípulos a través de la enseñanza de la palabra. En Hebreos capítulo 5, verso 12 encontramos otro ejemplo. Y el escritor de Hebreos le dice a esos creyentes, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. En el contexto de la carta de Hebreos, el problema de esos creyentes era que ya debían ser maestros. Ellos ya debían ser capaces de poder enseñar la palabra a otros por el tiempo que ya llevaban de cristianos. Pero llevaban mucho tiempo de cristianos, pero no sabían enseñar, no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y el escritor les dice, ustedes ya deberían ser maestros. Así que cuando Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, no está desanimando a la enseñanza. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Santiago dice esto? Es por lo que dice al final del versículo 1, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago está hablando de que el que enseña tiene que ser consciente de que hay una gran responsabilidad en la enseñanza. Es una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que se tiene con respecto a la enseñanza? Richard Baxter, en su libro titulado El Pastor Reformado, dice lo siguiente a los maestros, a los predicadores, les dice, tengan cuidado de sí mismos, no sea que vivan en aquellos pecados con los que predican a otros a dejar. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago cuando dice, no se hagan maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación? Cuidado que prediques contra el pecado de las personas y tú, siendo el que predicas, vivas en pecado. Así que lo que Santiago está diciendo es, tienen que ser conscientes de que la enseñanza, lo que nosotros predicamos a otro, tiene una responsabilidad directa ¿con quién? Con Dios. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, le escribe a Timoteo animándole a predicar la palabra. Le anima a predicar la palabra, pero empieza diciendo, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Lo primero que le dice es, quiero que tú tengas en cuenta que lo que te pido es delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Pablo está animándole a Timoteo, tienes que predicar la palabra, pero le dice, pero no te olvides que predicas la palabra delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que tiene que tener en cuenta estas dos cosas, que predicamos delante de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos la palabra, no es nuestra palabra, sino que es la palabra de Dios. Sugel Michelin, un pastor y predicador, tiene un libro titulado De parte de Dios y delante de Dios. Y en ese libro él narra cómo debe consistir la responsabilidad de aquel que enseña la palabra de Dios. Y él cuenta un ejemplo y dice, imagínate que tú estás en un auditorio en la parte de atrás y hace unos días atrás tú diste una conferencia y el predicador cita una frase tuya que escuchó en aquella conferencia. Y tú estás escuchando lo que él está citando, lo que tú dijiste. Y de pronto él empieza a torcer y a darle el sentido que él quiere a tus palabras. Y al final él termina diciendo que tú dijiste algo que en realidad nunca dijiste.
Queridos hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos hablando no nuestras palabras, sino la palabra del Dios vivo. Y si nosotros predicamos mal la palabra de Dios, si nosotros no tenemos cuidado y no entendemos la responsabilidad que consiste en la enseñanza de la palabra de Dios, cuidado que le hagamos decir a Dios cosas que nunca dijo. Así que Santiago, cuando le dice a estos creyentes, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, está diciendo, sean conscientes que Dios va a juzgar a todo aquel que pueda hablar cualquier palabra ociosa, que no, diciendo que viene de parte de Dios, pero que en realidad no es palabra de Dios. Santiago se identifica con estos lectores, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en ningún momento él agarra y empieza a decirle, ustedes hacen todo esto mal, todo el tiempo ustedes, sino que él desde el principio quiere tener esa cercanía con sus lectores. Por eso en el versículo 1 él utiliza esa frase, hermanos míos. Es algo que hemos visto que ha estado repitiendo todo el tiempo cada vez que él va a dar una exhortación diciendo, ustedes son mis hermanos, yo los aprecio, ¿no? Hermanos míos. Y él se incluye. Versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el tiempo. ¿Qué significa la palabra ofender? Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. La palabra que se tradujo aquí como ofender es la palabra tropezar, caer. Así que lo que Santiago está diciendo, toda persona tropieza y cae. Y ahí es donde él dice, si alguna persona no tropieza en palabra, este es varón perfecto. ¿Qué significa que el que no ofende es varón perfecto? Santiago ya utilizó esta frase del varón perfecto en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 4, cuando dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que Santiago en el capítulo 1 ya estaban animándole a estos creyentes ¿a qué? A ser perfectos y cabales. La pregunta es, ¿cómo una persona puede llegar a la perfección si el mismo Santiago dice que todos tropezamos y caemos? ¿Verdad? Santiago está diciendo, todos tropezamos y caemos. ¿Cómo es que Santiago luego dice que tenemos que llegar a ser perfectos y cabales? Bueno, hay que entender qué significa ser perfecto y cabal en lo que Santiago está diciendo. Santiago está hablando de una madurez espiritual. Está diciendo, tenemos que ser maduros espiritualmente. El hombre perfecto al cual Santiago se refiere no es el hombre sin pecado, no es alguien que nunca peca, sino que el hombre perfecto al cual Santiago se refiere es alguien que es maduro espiritualmente, es aquel que sabe usar bien su lengua. ¿Se dan cuenta cómo Santiago ya nos está llevando a lo que él quiere presentar? Está diciendo al principio, tengan cuidado aquellos que enseñan la palabra. Tengan cuidado con lo que hablan. Porque todos tropezamos en palabra. Pero tiene que haber el propósito, el objetivo de llegar a una madurez espiritual que nos permita usar bien nuestra lengua. Santiago está diciendo, hay que aprender a usar bien nuestra lengua. La pregunta es, ¿de qué forma la Escritura nos muestra que debemos usar la lengua? ¿Para qué debemos usarla? ¿Para qué Dios nos dio la lengua?
El primer objetivo, el primer propósito por el cual Dios nos dio es para poder darle gloria, para poder alabar su nombre. Pero después en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de cómo el creyente debe usar su lengua. Proverbios capítulo 12, 22 dice que el creyente debe hablar la verdad. No podemos mentir. El creyente no puede hablar mentira. Tenemos que hablar verdad. Santiago 5:12 y Mateo 5:37 dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Qué está diciendo? Tenemos que ser lo más correctos posible en lo que hablemos. No, el creyente no debería tener necesidad de agarrar y decir, yo te lo juro, te lo prometo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque nuestro sí tiene que ser sí. Las personas tienen que saber que cuando yo digo algo, voy a cumplir lo que estoy diciendo. Normalmente, ¿por qué a veces hacemos énfasis con él? Te prometo que voy a hacerlo. Porque quizás ya hemos demostrado que cuando decimos algo no cumplimos, ¿verdad? Así que Santiago en el capítulo 5, verso 12 dice, nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Así que habíamos dicho, el creyente tiene que usar la lengua para hablar la verdad. Para hablar la verdad. No podemos mentir en nada, hermano. No tenemos permiso para mentir. ¿Sí? Ni siquiera cuando van a tocar la puerta y al hijo o a la hija se le dice, decile que no estoy. Ni siquiera de esa manera podemos mentir. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a usar la lengua. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar, como dice el versículo 1. Así que el creyente debe hablar verdad, nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no. Proverbios 15, versículo 2 y versículo 7 dice que el creyente tiene que hablar con sabiduría. Proverbios capítulo 15, verso 4 dice que el creyente tiene que hablar de forma apacible. ¿Qué significa de forma apacible? Buscando la paz. No tiene que hablar para pelear. Tiene que ser un árbol de vida. Proverbios capítulo 10, verso 19 dice que el creyente tiene que ser prudente al hablar. ¿Qué significa ser prudente? Pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. Que todo lo que nosotros digamos tiene que ser con un razonamiento previo y no simplemente hablar porque exploté, sino que tenemos que ser prudentes al hablar. Y Salmo 37, 30 nos dice que tenemos que hablar con rectitud, con rectitud. Santiago en los primeros 2 versículos nos anima a que nosotros podamos proyectarnos a ser maduros espiritualmente en el uso de la lengua. Pero empieza diciendo que tenemos que ser conscientes de que hay una gran responsabilidad en lo que hablamos. Somos responsables de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios algún día va a venir a juzgar cualquier palabra ociosa. Tengamos eso en cuenta. Vamos a entrar a nuestro segundo punto del mensaje de hoy que dice, ¿con qué se compara a la lengua? Volvemos a Santiago capítulo 3. Desde el versículo 3 al versículo 8, Santiago va a dar 3 ejemplos, 3 comparaciones de la lengua. 3 comparaciones de la lengua. Lo va a comparar con el freno que se le pone a un caballo, ¿sí? Con esos frenos que se le pone a los caballos. Lo va a comparar con el timón, que es como el volante de un barco, ¿sí? El timón. Y también lo va a comparar con el fuego, con el fuego. Vamos a ver qué enseñanza nos quiere dar Santiago con aquellas comparaciones. Vamos a empezar nuestro inciso A, la lengua comparada a los frenos de los caballos y al timón del barco. Santiago capítulo 3, versículos 3 al 5 dice, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también
Las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Hasta ahí. Este primer ejemplo se lo usa para explicar e ilustrar el concepto presentado anteriormente. ¿Cuál es el concepto que Santiago presentó? Leemos al final del versículo 2 que dice, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que Santiago en el versículo 2 dice, aquel que sabe controlar su lengua, aquel que sabe controlar lo que habla, es capaz también de controlar todo su cuerpo. Así que Santiago va a utilizar estos dos ejemplos, el del freno de los caballos y el del timón del barco, para mostrar cómo es que la lengua también sirve para poder poner como ejemplo de cómo controlamos el cuerpo. El énfasis en la comparación está en que algo pequeño es capaz de controlar algo grande. El freno controla todo el cuerpo, por más que esté puesto en la boca solamente. El timón del barco es pequeño, pero puede controlar un barco enorme. ¿Qué enseñanzas nos quiere dar Santiago con esta explicación, con este ejemplo? Ya habíamos visto que cuando Santiago se refiere a varón perfecto, está hablando de un hombre maduro espiritualmente. Pero ahora va a ir más allá, diciendo que el que sabe refrenar su lengua es porque también es capaz de refrenar todo su cuerpo. Y viceversa. Si tú no sabes refrenar tu lengua, es un reflejo de que tampoco sabes refrenar todo tu cuerpo. Los impulsos de nuestra carne. Si uno no sabe controlar su boca, mucho menos sabrá controlar todo el cuerpo. ¿Por qué? La comparación de lo que hace Santiago. Si tú no sabes controlar un miembro tan pequeño como la lengua, ¿cómo vas a poder controlar todos los miembros de tu cuerpo? Proverbios capítulo 10, versos 19 al 20, vamos a ver de qué forma hay la relación entre lo que yo hablo y los demás miembros de mi cuerpo. Proverbios 10, 19 al 20 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena su lengua, sus labios, es prudente. ¿Qué está diciendo el escritor de Proverbios? En las muchas palabras, aquel que no sabe parar lo que habla, aquel que no tiene control en nada de lo que dice, dice que en esa boca no falta pecado. Sí o sí pecamos. Cuando no tenemos un control en lo que hablamos y hablamos por hablar y todo el tiempo largamos todo lo que se nos viene a la cabeza, el escritor de Proverbios nos dice, ten por seguro que vas a pecar, porque en las muchas palabras no falta pecado. Proverbios 17:20, voy a leer una traducción que es la de la traducción internacional. Dice, el de corazón perverso nunca encuentra el bien, y el de lengua pervertida cae en el mal. Queridos hermanos, la conexión que hay entre lo que hablamos y nuestra vida es una conexión estrecha. Lo que está mostrando el escritor de Santiago está diciendo es que todo lo que tú hables es lo que es tu vida. Refleja lo que es tu vida. Proverbios capítulo 15 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera
hace subir el furor. ¿Se dan cuenta, hermanos, que hay una conexión estrecha entre la forma que hablamos, entre el uso de la lengua y nuestra vida? Este consejo de Proverbios dice: la blanda respuesta quita la ira. Cuando tú hablas de forma blanda, cuando tú hablas tranquilamente, eso ayuda a apaciguar la ira de todo el cuerpo. Pero si tú utilizas palabra áspera, dice que eso hace subir el furor. Recuerden, imagínense alguna discusión en la casa. Uno levanta la voz y el otro quiere levantar la voz más fuerte. Y así es algo de nunca acabar. Hay una conexión estrecha entre la forma que hablamos y los impulsos de los demás miembros de nuestro cuerpo. No sé si alguna vez han escuchado, y es triste escuchar eso en las noticias, cuando hay los feminicidios. Y a veces se dice, ¿no? Es que exploté. No me pude controlar, exploté. Empezó en una discusión y tristemente terminó en un feminicidio, en un asesinato. Queridos hermanos, hay una relación estrecha entre la forma, entre el uso que nosotros le damos a la lengua, entre saber controlar este miembro pequeño y la forma como controlamos todo el cuerpo. Santiago, cuando da el ejemplo del freno de los caballos, dice en el versículo 5, versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere, por donde el que las gobierna quiere. Esto está muy relacionado a la obediencia. Lo que Santiago quiere mostrarnos es que el tema del uso de la lengua y lo demás de nuestro cuerpo es algo de obediencia. Está muy relacionado a la obediencia. En Gálatas capítulo 5, verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El mandato que tienen los creyentes es obedecer lo que Dios dice a través de su Espíritu. Y al contrario, dice que no debemos satisfacer los deseos de la carne. Es cuestión de obediencia. Nosotros vamos a obedecer a aquello a lo cual nosotros consideremos que servimos. Romanos capítulo 6, verso 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si nosotros obedecemos al pecado, es porque somos esclavos del pecado. Pero si obedecemos a Dios, es porque ahora somos siervos de Dios. A quien tú obedezcas, muestra de quién eres siervo. La pregunta es: ¿quién controla tu lengua? ¿A quién le perteneces? ¿A quién te gobierna? Y aquí hay un conflicto, queridos hermanos. ¿Por qué Santiago al principio dice que todos ofendemos, todos tropezamos muchas veces? Todos, incluye a todos, no hay nadie que se escape en esto. ¿Por qué? Porque dice que todos somos pecadores. Y cuando todos somos pecadores, en nuestra naturaleza caída, todos somos esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado. Más adelantito vamos a ver qué es lo que Cristo hizo para liberarnos de esa condición. ¿A quién obedecen tus miembros? En Efesios capítulo 5, verso 3 al 4, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen,
sino antes bien acción de gracia. Queridos hermanos, ¿cuál es la forma en la que debe hablar un creyente? Aquí el apóstol Pablo en Efesios dice que no se debe mencionar entre nosotros fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades. El creyente no puede usar su lengua para hablar, en otras palabras, tonterías. No podemos hablar tonterías. Tenemos que pensar bien cómo hablamos. ¿A quién obedece nuestro miembro? ¿Va a obedecer al pecado? ¿Seguimos siendo esclavos del pecado? Si ya ha sido libertado por Cristo, ya no puede seguir obedeciendo al pecado, sino que debemos obedecer y ser gobernados por el Espíritu, por Dios mismo. Efesios capítulo 5, verso 19 al 20 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Utiliza tu boca para alabar a Dios, para hablar entre nosotros, animarnos a través de la palabra y no palabras sin sentido. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Procura que lo que tú hables sea de edificación para el otro. No hables cosas corrompidas, no hables cosas deshonestas, hablemos cosas que sean de edificación a los demás. Quiero preguntarte algo en esta mañana. ¿Cómo son las conversaciones que tú tienes con tus seres queridos? ¿De qué hablas? ¿Hablas de cosas importantes? ¿De cosas que van a edificarle? Sabes, no hay nada más que edifique al hombre, al ser humano, que la palabra de Dios. Queridos hermanos, que nuestras conversaciones, que todo lo que nosotros hablemos esté lleno de la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a perder el tiempo hablando de política? ¿Por qué vamos a perder tiempo hablando de cosas sin sentido de este mundo? Hablemos de aquello que edifica, aquello que verdaderamente es importante para el creyente. La siguiente comparación que da, habíamos visto ahorita en Santiago desde el versículo 3 al 5, las primeras dos comparaciones, que es con el freno de los caballos y el timón, que nos muestra cómo algo pequeño tiene la capacidad de gobernar todo el cuerpo. Bueno, ahora Santiago compara a la lengua con el fuego. Versículo 5 al final. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua comparada a un fuego. Dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Primer cosa que el escritor nos quiere mostrar con esta comparación es el poder que tiene las palabras. Las grandes cosas que puede promover el uso de las palabras. Una aclaración importante. Aclaración. Cuando hablamos del poder de la lengua, no estamos diciendo que nuestras palabras tienen poder para crear realidad. No es que yo agarro y digo, declaro que se hace esto, declaro, y porque yo lo dije, pasa. No es que yo tengo el poder para poder
deseo el mal a alguien y se va a cumplir porque yo lo dije. ¿Sí? A veces malentendemos y decimos, no digas eso porque se te va a cumplir, porque hay poder en la lengua. Cuando Santiago está hablando de el poder, está hablando del poder de consecuencia que tiene lo que hablamos. No está diciendo que nosotros tenemos la capacidad de crear realidad con nuestras palabras, sino de que hay una consecuencia. Todo lo que hablamos pueden llevar consecuencias grandes, grandes. Curtis Vaughan dice lo siguiente sobre la lengua. La lengua puede inducir a los hombres a la violencia o puede moverlos a las más nobles acciones. Puede instruir al ignorante, alentar al abatido, consolar al sufriente y confortar al moribundo. O puede aplastar el espíritu humano, destruir reputaciones, esparcir desconfianza y odio y llevar naciones al borde de la guerra. Queridos hermanos, hay guerras que se iniciaron por el uso de la palabra. Lo que Santiago está hablando tiene que ver con eso, con la consecuencia que lleva el uso de la lengua. Hay grandes consecuencias, pero lo habla comparado al fuego y al incendio de un bosque. La pregunta es, ¿por qué razón un pequeño fuego puede llegar a convertirse en un gran incendio? Por ejemplo, tenemos muchos incendios en nuestro parque Tunari. La razón es negligencia, es descuido. Cuando vemos el tema del fuego, el fuego puede ser algo bueno, algo útil, solamente cuando el fuego es controlado. Si el fuego está descontrolado, puede llevar a una ruina total, Eso es lo que Santiago quiere mostrar en la comparación de la lengua con el fuego. Si tu lengua tú la tienes controlada, si la lengua es bien usada, puede llevar consecuencias buenas. Pero si tu lengua no tiene control, entonces puede llevar grande ruina, así como un gran incendio, por una pequeña chispa, por un pequeño fuego. Nuestro Señor decía, lo que sale dentro del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Y también decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Quiero decirte que todo lo que tú hablas, de lo que está llena tus conversaciones, es lo que está lleno tu corazón. Si de tu boca solo sale perversidad, si de tu boca solo sale mentira, engaño, odio, ¿sabes por qué es? Porque tu corazón está lleno de aquello. Si de tu boca solo sale pecado, es porque tu corazón está lleno de pecado. Versículos 7 al 8, Santiago muestra cómo el hombre ha sido capaz de domar y dominar toda especie. Pero, irónicamente, nunca supo dominar su lengua. Nunca supo dominar su lengua. Queridos hermanos, ¿sabes cuál es la razón por la que el hombre no es capaz de dominar su lengua? Es porque el hombre en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, perdieron la capacidad de gobernarse a sí mismos. El hombre al entrar el pecado en el hombre ha sido pervertido totalmente por el pecado. No hay nada bueno en nosotros. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado. ¿Cuál es la única forma? ¿Cuál es la única forma en la cual el hombre
puede volver al diseño original, en el cual podemos controlar lo que hablamos, es solamente cuando Dios nos rescata de aquella esclavitud. ¿De qué forma Dios nos rescata de la esclavitud del pecado? ¿Saben cómo lo hizo? Cristo vino a este mundo a morir en aquella cruz, pagando la deuda de nuestro pecado que tú y yo merecíamos pagar. Y Él dice, todo aquel que cree en mí tiene vida eterna y ya no está más en condenación. Cuando Cristo nos salva, nos perdona, dice que somos hechos nuevas criaturas. Dios nos crea nuevamente y al crearnos nuevamente volvemos a tener la capacidad, porque Dios pone su espíritu en nosotros para poder gobernar y controlar lo que hablamos. Queridos hermanos, si nosotros seguimos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestra lengua va a hablar de lo que nuestro corazón esté lleno. Y sabes, nuestro corazón está lleno de maldad, lleno de maldad. Vamos a ver nuestro último punto. Este último punto es bien breve. Dice, somos fuentes de agua dulce o salada. Versículos 9 al 12 dice sobre la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Vamos a leer hasta ahí por ahora. Inciso A. Santiago muestra una contradicción que estaban viviendo estos creyentes. ¿Cuál era la contradicción de estos creyentes? Venían al culto y alababan y cantaban como cantamos al principio. Alababan el nombre de Dios, pero luego salían y usaban la misma boca con la que alababan a Dios. ¿Para qué? Para maldecir a los hombres, para hablar cosas que no convienen. Y Santiago dice, esto no debe ser así. El creyente no puede usar su boca para alabar a Dios y la misma boca que usamos, usarla para hablar cosas que no convienen. Santiago dice que no hay excusa para dicha contradicción. El hombre no puede hacerlo por su propia cuenta. El hombre no puede luchar por su propia cuenta con esta contradicción. Pero cuando ha sido regenerado y es controlado por el Espíritu, es posible. Volvamos al pasaje que leíamos hace rato en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, desde el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Si nosotros queremos hablar lo que Dios quiere que hablemos, tenemos que ser controlados por el Espíritu. Aquí el apóstol Pablo hace la comparación entre el vino y el Espíritu Santo y dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. No se embriaguen con vino en lo cual hay descontrol. Cuando una persona está borracha, embriagada con el alcohol, no tiene control de su cuerpo. ¿Cuántos asesinatos surgieron? ¿Por qué? Porque estaba pasadito de copas. Pierde el control de su cuerpo. Y el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino, con bebidas alcohólicas, lo cual lleva un descontrol. Antes bien, hace la comparación, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Antes de ser controlados por el alcohol, mejor sean controlados por el Espíritu. Sean controlados por el Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos hablar lo que conviene.
Si nosotros no somos controlados por el Espíritu, no vamos a poder hablar lo que conviene. Versículos 11 al 12. Versículos 11 al 12, ya terminando, dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Queridos hermanos, o una fuente da agua salada o da dulce, pero no puede dar ambas. Santiago hace esta comparación para referirse a nosotros. Queridos hermanos, una persona no puede dar frutos buenos y frutos malos. Y esto lo dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higo de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Queridos hermanos, solamente hay dos posiciones delante de Dios. O somos considerados árboles buenos, que dan buenos frutos, o somos considerados árboles malos, que dan malos frutos. No hay árbol medio bueno. No hay árbol medio bueno. Hay árbol malo y árbol bueno. No hay tibieza con Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, Apocalipsis capítulo 3, verso 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quiero preguntarte en este tiempo: ¿eres frío o caliente? No puede haber, yo soy tibio. Yo soy cristiano, pero me falta vivir como cristiano, pero sí tengo fe. O tienes fe y vives según las obras que Dios preparó de antemano y hablas conforme las cosas que Dios quiere que hables, o eres lo contrario. Estás muertos en tus delitos y pecados y por eso hablas pura maldad. No hay tibieza. Queridos hermanos, en el día del juicio solamente van a haber esas dos posiciones. Aquellos que entran al reino solamente por la gracia y misericordia de Dios, y aquellos que se pierden. Pero no hay un punto intermedio. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Sabes? Todo ser humano nace muerto en su delito y pecado. ¿Qué es lo que hace posible que una persona muerta en su delito y pecado pueda pasar a este otro lado en el cual esté vivo espiritualmente? Y salvo es solamente cuando esa persona cree y se arrepiente. Cree en Cristo Jesús para salvación. Cree que Cristo murió en la cruz por su pecado. Y se arrepiente, se aparta de su pecado. Dios por su misericordia lo salva. Si tú en este tiempo te das cuenta que aún estás muerto en tus delitos y pecados, la palabra de Dios te dice: cree en Cristo. Cree que Él pagó tu deuda. Y dice que el Señor gratuitamente
por su misericordia, nos salva.